El circo de los prodigios llegó al amanecer, ¿sabes? Sus carromatos, pintados con estrellas y lunas, retumbaron por la calle principal. La gran carpa se levantó lentamente, con franjas de un rojo intenso y un dorado brillante. Las banderas ondeaban con la brisa de la mañana, cada una era una promesa de las maravillas que vendrían. La música llegaba desde dentro, un calíope tocaba una melodía alegre, un poco desafinada. La gran carpa les llamaba para que se acercaran. La primera función fue un éxito. El jefe de pista, con sus grandes gestos y su voz potente, cautivó a todos. Los artistas, desde los acróbatas hasta los payasos, hicieron sus números a la perfección, dejando al público maravillado. Las luces brillaban, la música sonaba fuerte, y el público se quedaba sin aliento y aplaudía. Había muchísima energía, y el ambiente estaba lleno de alegría y emoción. Cada noche, los asientos estaban llenos, y los aplausos eran atronadores. Pero a medida que avanzaba la semana, algo empezó a cambiar, un cambio pequeño en el ambiente. La energía tan viva de antes empezó a disminuir, y una sensación extraña comenzó a aparecer. Era como si el propio circo susurrara secretos, secretos que no debían oírse. Los colores vivos de las carpas parecían un poco menos brillantes, como si una fina capa de polvo se hubiera posado sobre ellas. Los objetos, antes brillantes y nuevos, ahora parecían gastados y viejos. Era como si el circo envejeciera muy rápido, perdiendo su brillo con cada día que pasaba. La música alegre del calíope a veces daba una nota que no encajaba, una nota que se quedaba demasiado tiempo en el aire. Era inquietante, muy diferente a las melodías alegres que antes llenaban la carpa. Los artistas también parecían afectados, sus sonrisas un poco menos verdaderas, sus movimientos un poco menos suaves. El circo ya no era solo un lugar de maravillas, se estaba convirtiendo en un lugar de miedo silencioso. Las sombras parecían hacerse más largas, y las carpas, antes acogedoras, ahora parecían amenazantes. Las risas de los niños fueron reemplazadas por susurros callados, y el recinto, antes lleno de gente, ahora estaba extrañamente silencioso. Se estaba convirtiendo en un lugar de miedo silencioso. La magia del circo se estaba apagando, reemplazada por una presencia inquietante que nadie sabía explicar bien. Los susurros en el serrín rojo se hacían más fuertes, y el circo, antes alegre, ahora estaba envuelto en misterio y terror. En el centro del circo de los prodigios estaba el jefe de pista, el señor Nocturno. Era un hombre alto, siempre vestido con un traje negro hecho a medida perfecto. Su sombrero de copa dejaba su cara siempre en la sombra, solo sus ojos brillaban debajo del ala. Su voz era suave, como el terciopelo, pero tenía un toque de mando, un toque que no admitía discusión. Se movía con una quietud inquietante, con la elegancia de un depredador. Su presencia era una presión constante y silenciosa. Los artistas del Circo de los Prodigios eran un grupo peculiar. Cada uno era único. Cada uno escondía una historia tan oscura y misteriosa como la propia noche. Estaban unidos no solo por sus talentos, sino por las cadenas invisibles de sus pasados. Cada uno llevaba una carga oculta, un secreto que pesaba mucho en sus almas. El circo era su refugio y su prisión, un lugar donde podían esconderse a la vista de todos. La acróbata se movía por el aire con una gracia imposible. Cada movimiento suyo era una danza de tristeza y belleza. Sus ojos, sin embargo, la delataban, revelando una tristeza muy profunda que ningún aplauso podía borrar. Una vez soñó con volar libre, pero ahora estaba atrapada en una jaula que ella misma había creado. Pipo, el payaso silencioso, llevaba una máscara de alegría pintada. Su cara era un lienzo de colores brillantes y expresiones exageradas. Sin embargo, debajo de las capas de maquillaje, su verdadera expresión era de un dolor continuo. Su silencio decía mucho, una prueba del dolor que nunca podía expresar con palabras. Madame Sora, la adivina, antes daba predicciones vagas y esperanzadoras a los curiosos que la miraban. Pero con el tiempo, sus visiones se hicieron más claras, terriblemente precisas. Veía la oscuridad en el futuro de la gente y reflejaba la oscuridad de su propia alma. Detrás del maquillaje y la purpurina, eran prisioneros del Circo de los Prodigios. El circo era un mundo de ilusión, pero su dolor era demasiado real. Cada noche hacían sus números
escondiendo su tristeza detrás de caras pintadas, esperando que algún día pudieran encontrar una forma de escapar de su tristeza eterna. La inquietud en Valle Serena se hizo más profunda. La gente que fue a las últimas funciones decía que se sentía mal. Sus sueños estaban llenos de imágenes raras del circo. Entonces, empezaron las desapariciones. Primero, el viejo señor Abernathy, luego una pareja joven. La gran carpa ya no parecía acogedora. Parecía amenazante. Había menos gente, y la energía viva del circo se estaba apagando, reemplazada por un silencio pesado. El circo, antes un faro de alegría, ahora parecía una trampa. Un pequeño grupo de gente del pueblo decidió que necesitaban respuestas. Guiados por Elena, la bibliotecaria del pueblo, y el joven Tomás, planearon investigar. Al amparo de una noche sin luna, pasaron sin hacer ruido junto al vigilante dormido. Dentro de una carpa de almacén, encontraron cosas inquietantes. Trajes que parecían mantener la forma de quienes los llevaban, incluso vacíos. Elena consiguió abrir la cerradura del carromato del señor nocturno. Dentro, era incluso más extraño de lo que decían los rumores. Empezaron a comprender algo terrible. De repente, la puerta del carromato se abrió con un crujido. Sus bisagras oxidadas gimieron como si se quejaran. El sonido retumbó en la noche silenciosa, haciendo que a los que se atrevían a escuchar les diera un escalofrío. El aire estaba cargado de expectación, como si el propio ambiente estuviera conteniendo la respiración, esperando lo que iba a pasar. El señor nocturno apareció recortado contra la luz de... Su presencia era imponente y extraña. Sus ojos brillaron con un destello malvado, y una sonrisa siniestra se dibujó en sus labios. Él era el amo de este oscuro lugar, el jefe de pista del circo macabro. La curiosidad, dijo, con una voz baja y que daba miedo como un susurro. Trae a tantos a mi pequeño espectáculo. Mis estrellas, mis artistas eternos. ¿A qué son hermosos? Su circo era antiguo, una reliquia de un tiempo olvidado hace mucho, pero se alimentaba de los miedos y las cosas que fascinaban a la gente de ahora. Se alimentaba de la maravilla, la alegría y, a veces, de las almas. La propia carpa parecía latir con una energía oscura, atrayendo a los que no sospechaban nada con promesas de maravillas y cosas encantadoras, solo para atraparlos en su abrazo siniestro. Los artistas no solo estaban atados a él, eran sus creaciones, sus marionetas, a las que había dado vida con su magia oscura. Cada uno tenía una historia, un pasado, un alma que había sido retorcida y cambiada para encajar en su visión macabra. Bailaban y actuaban. Sus movimientos eran elegantes y extraños a la vez, una prueba del poder que él tenía sobre ellos. Mientras Elena miraba al jefe de pista, vio las caras de la gente del pueblo que había desaparecido. No se habían ido. Estaban atrapados, sus almas atadas al circo. Sus caras eran una parte permanente de la colección del señor nocturno. Eran parte de él. Su esencia alimentaba su poder. Su desesperación daba fuerza a su magia oscura. La transformación era horrible y fascinante a la vez, un cruel recordatorio del destino que esperaba a aquellos que se cruzaban con el circo macabro. El pueblo de Valle Serena no era solo una parada para el circo macabro. Era el nuevo escenario, un lugar donde los límites entre la realidad y la pesadilla se mezclaban, donde lo normal se volvía extraordinario de las maneras más terroríficas. Era el nuevo escenario. El circo había venido para quedarse, para tejer su magia oscura en el corazón del pueblo, convirtiéndolo en un lugar de miedo y maravilla para siempre. Y ellos, el público, eran ahora la atracción principal, para siempre. Su miedo, su asombro, sus propias almas eran el combustible que mantenía vivo el circo, una función sin fin en el teatro de lo macabro.